¿Qué pasaría si algo tan simple, digamos, la decisión aparentemente trivial de elegir entre cenar pollo o pedir una pizza esta noche, estuviera regida exactamente por las mismas leyes físicas alucinantes que controlan a los electrones en el vacío cuántico? O sea, suena ciencia ficción pura. Totalmente. Porque, bueno, generalmente existe esta noción de que la mente humana y la física fundamental son dos mundos completamente separados. Ujú. Polos opuestos. Exacto. Por un lado está la psicología, las decisiones cotidianas, y por el otro, pues la mecánica cuántica con sus partículas supermisteriosas y ecuaciones que casi nadie entiende. Pero hoy vamos a cruzar esa línea. Y es una línea que, francamente, la ciencia tradicional rara vez se atreve a cruzar. Porque entrar en esa intersección entre la conciencia humana y la mecánica cuántica es, digamos, adentrarse en la frontera más extraña y radical de la investigación moderna. Sí, y precisamente esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar esa frontera donde la física cuántica choca así, de frente con la cognición. Ajá. Para lograrlo, nos apoyamos en un artículo sumamente revelador. Fue escrito por Vlatko Vedral, que es profesor de física en la Universidad de Oxford. El artículo se llama Quantum Evolution. Un texto fascinante, por cierto. Sí, muy denso pero increíble. Y lo estamos cruzando con un documento de inteligencia muy estructurado que desglosa todo el marco teórico de Vedral sobre la conciencia. El objetivo aquí es intentar descifrar cómo estos principios cuánticos podrían explicar la mecánica oculta detrás de, bueno, la toma de decisiones y la creatividad. Claro, ir a las entrañas del pensamiento. Exacto. Y no solo eso, sino que vamos a analizar una propuesta verdaderamente audaz de Vedral. Él plantea la idea de usar tecnología, literal, para hackear la biología humana y acceder a capas completamente nuevas de la realidad. Wow. Así que, a ver, vamos a desempacar esto, porque resulta que la forma en que el cerebro procesa la realidad podría ser, en el fondo, fundamentalmente cuántica. Ujú. Pero claro, para entender cómo alguien podría alterar su cerebro con un chip en el futuro, primero hay que entender la base de todo esto, ¿no? Lógico, hay que empezar por los cimientos. Y todo esto comienza con el superfamoso experimento de la doble rendija. O sea, ¿cómo funciona exactamente este experimento y por qué es tan perturbador para los físicos? Bueno, el experimento de la doble rendija es básicamente el pilar que sostiene toda la rareza de la mecánica cuántica. Digamos que el montaje básico consiste en disparar partículas individuales de luz, o sea, fotones, hacia una barrera opaca. Ujú. Y esa barrera tiene dos rendijas muy finas. Detrás de ella hay una pantalla fotográfica que registra exactamente dónde impacta cada fotón. La intuición clásica, la de todos los días, nos diría que las partículas deberían comportarse como materia sólida ordinaria, ¿no? Claro. Para ponerlo en términos un poco más cotidianos, es como si se dispararan pequeñas pelotas de tenis empapadas en pintura contra una pared con dos puertas abiertas. Lo lógico es que pasen por una puerta o por la otra, Exacto. y que dejen, no sé, dos marcas de pintura bien definidas en la pared del fondo. Sí, dos franjas claras. Y esa expectativa lógica es exactamente lo que la mecánica cuántica destruye por completo. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando el experimento se realiza sin colocar ningún dispositivo para observar por cuál rendija pasa cada fotón, la pantalla del fondo no muestra dos franjas. Entonces, ¿qué muestra? Muestra un patrón de interferencia súper complejo, con múltiples franjas brillantes y oscuras. Esto significa que la partícula, no pasó por una sola rendija, actuó como una onda, ¡Wow! O sea, como si se dividiera. algo así. Pasó por ambas rendijas simultáneamente, interfirió consigo misma en el camino y creó ese patrón. Y a este estado de múltiples posibilidades ocurriendo al mismo tiempo es a lo que llamamos superposición cuántica. Ya. O sea, la partícula existe en un abanico de trayectorias simultáneas. Pero aquí es donde entra la parte que parece francamente magia, ¿verdad? Y que cambia todas las reglas. Sí, la parte espeluznante. Porque si se coloca un detector junto a las rendijas, simplemente para observar de manera activa por cuál de las dos pasa la partícula, el patrón de onda en el fondo desaparece instantáneamente. Así es. Es como si supiera que la están mirando. Exacto. De repente, el fotón vuelve a comportarse como esa simple pelota de tenis con pintura, pasando por una sola rendija y dejando solo dos franjas. O sea, el simple acto de medir u observar obliga a la partícula a elegir un camino definitivo. Y a esto se le llama el colapso de la función de onda. Pero, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que el simple hecho de mirar una partícula,
cambie su comportamiento físico. Bueno, la clave está en entender que la observación a nivel subatómico no es un acto pasivo, ¿sabes? No es como mirar un coche pasar desde la acera, donde no tocas el coche. Claro, no hay contacto. A menudo rebotando otra partícula o intercambiando energía. Y esta interacción física, este choque de información, hace que el fotón se entrelace con el dispositivo de medición. Ah, entiendo. Se ensucia, por así decirlo. Digamos que se enreda con el entorno macroscópico. Entonces, ese estado frágil y aislado de superposición se rompe. El fotón pierde su capacidad de existir en múltiples estados a la vez y colapsa en una única realidad definida. Claro, esa interacción física destruye todo ese abanico de posibilidades. Y justo aquí es donde el marco teórico de Vedral da un salto gigantesco. Un salto enorme, sí. Porque traza un paralelismo cognitivo. Él sugiere que la mente humana está estructurada bajo esta mismísima dinámica. Propone que la mente subconsciente funciona de manera análoga a esa partícula en estado de onda, la que no está siendo observada. O sea, el subconsciente operaría mediante un procesamiento en paralelo masivo, manteniéndose en un estado de superposición cognitiva, explorando múltiples escenarios, opciones y pensamientos de forma simultánea, pero sin comprometerse con ninguno. Mientras que por el otro lado, la mente consciente sería el equivalente al detector en el experimento. Exacto. La conciencia es el acto de medición, es el colapso. O sea, la experiencia consciente solo percibe el resultado final, la decisión definitiva, una vez que todas las demás posibilidades ya han sido descartadas por la misma observación. Volviendo al ejemplo de las decisiones cotidianas que decíamos al principio, cuando una persona está intentando decidir qué comer y finalmente tiene ese pensamiento súper claro de voy a cenar pollo. Ajá. Bueno, ese pensamiento no nació de forma lineal. Según esta teoría, en el subconsciente, en un estado casi nebuloso, la mente exploró docenas de caminos simultáneos. La pasta, la ensalada, pedir a domicilio. Exactamente, todo interactuando en un patrón de interferencia invisible. Y la decisión final de pollo es simplemente el colapso consciente de esa onda de posibilidades. De hecho, para visualizar esto, se puede pensar en un navegador web gigantesco. A ver, ¿cómo es eso? Pues si se tienen cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo en el navegador, unas reproduciendo videos, otras cargando artículos, descargando archivos, todas interactúan en segundo plano consumiendo memoria de la computadora. Claro. Pero la mente consciente es el monitor de la computadora. La pantalla es limitada y solo permite ver una pestaña a la vez. Lo que vemos en la pantalla es el colapso. El resto de las pestañas sigue en superposición en el fondo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso no pensamos de forma lineal, sino que simplemente somos espectadores del colapso final de nuestras opciones? Pues mira, esa analogía del navegador web ilustra de manera contundente la ilusión de lo que llamamos pensamiento lineal. ¿Verdad que sí? Sí, ayuda mucho a comprender que la vasta mayoría del procesamiento cognitivo ocurre en completa oscuridad, muy lejos del escrutinio de la conciencia. Cuando se experimenta esa claridad repentina de una idea, el verdadero trabajo pesado de cómputo y descarte ya ha sido ejecutado por la interferencia subconsciente. Así que sí, somos, en muchos sentidos, meros espectadores del resultado final. ¡Wow! Y si el pensamiento consciente es solo este colapso de un proceso invisible, me parece que la forma de entender la inspiración y la creatividad humana cambia de raíz. Totalmente. Cambia el paradigma. O sea, el clásico momento eureka ya no es un rayito de inspiración divina que baja del cielo, sino un colapso mecánico de información. Las fuentes de hecho mencionan que físicos de la talla de Niels Bohr y Werner Heisenberg sentaron las bases filosóficas para todo esto. Sí, figuras históricas enormes. Bohr pensaba que la dualidad onda-partícula se reflejaba en la tensión entre el pensamiento intuitivo, que es como muy expansivo y abarca múltiples conceptos como una onda, y el pensamiento lógico, que es definitivo y enfocado, más como una partícula. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg es fundamental aquí también. Así. Sí, porque en física este principio establece que es absolutamente imposible medir la posición y el momento o la velocidad de una partícula simultáneamente con precisión absoluta. O mides una o mides la otra. Exacto. La precisión en una variable inevitablemente genera incertidumbre matemática en la otra. No hay salida. A ver, un momento. Aquí creo que hay que ser críticos. O sea,
Heisenberg estaba formulando una ley estricta sobre el momento y la posición de los electrones. Ajá. No estaba hablando de lluvias de ideas para proyectos de arte en una oficina, ni de psicología humana. ¿Cómo justifica exactamente Vedral tomar una regla fundamental de la física subatómica y, no sé, aplicarla directamente a algo tan abstracto como el cerebro y la creatividad sin que suene a pseudociencia barata? Bueno, es una objeción necesaria y, francamente, muy válida. Cualquiera se preguntaría lo mismo. La justificación empírica que usa este marco teórico proviene directamente de la teoría de la información. Ok. Porque el cerebro, independientemente de todos sus matices psicológicos o emocionales, es en el fondo un sistema físico y como tal procesa información bajo límites estrictos de ancho de banda cognitivo. Claro, tiene un límite de energía. Exacto. Y según Vedral, el principio de incertidumbre se traduce aquí como un juego de suma cero en la asignación de energía física y de atención neuronal. Ya veo. O sea, el acto de enfocar la atención consciente, lo que sería la medición, requiere tanta, pero tanta energía para estabilizar un pensamiento claro, que suprime físicamente la actividad de las redes neuronales responsables del pensamiento lateral o divergente. Ah, ok. La precisión lógica excluye físicamente a la expansión intuitiva, simplemente porque el cerebro no puede sostener ambos estados informáticos a máxima capacidad al mismo tiempo. Es un tema de recursos físicos. ¡Wow! Eso le da un sustento mecanicista muy interesante. Y la verdad explica por qué el mecanismo de la creatividad opera de formas tan extrañas a veces. Sí, ¿verdad? O sea, explica por qué las ideas verdaderamente brillantes, esos destellos de genialidad, rara vez ocurren cuando alguien está sentado sudando en un escritorio mirando fijamente un problema en la pantalla. Nunca pasa ahí. Pasa en la ducha. Exacto. En la ducha, caminando por el parque, lavando los platos o justo a punto de quedarse dormido. Ujú. Es que, al retirar el enfoque consciente, al apagar el detector, por así decirlo, se detiene la medición. Esto permite que el cerebro regrese a ese estado de superposición cuántica, realizando interferencias de posibilidades en secreto, combinando conceptos superdispares de formas que la vigilancia lógica rechazaría de inmediato por parecer absurdas. Y lo fascinante aquí es cómo esto redefine la inteligencia misma. ¿En qué sentido? En que la brillantez ya no radicaría en pensar lógicamente más rápido que los demás, sino en tener la capacidad física de sostener esa superposición caótica durante el tiempo suficiente para que las ideas correctas colisionen de forma natural, antes de colapsar en la conciencia. Claro, soportar el caos creativo. Pero, esto inevitablemente abre el debate sobre la inteligencia artificial. Uy, el gran tema del momento. Constantemente se argumenta que la IA moderna es súper creativa. Compone música, pinta paisajes hiperrealistas, escribe ensayos en segundos. Pero las fuentes que revisamos trazan una línea dura ahí. Muy dura. Afirman que la inteligencia artificial opera con computación secuencial y determinista, y que carece de superposición física real, por lo que su cognición, entre comillas, difiere radicalmente de la humana. Sí. Pero de nuevo, hay que hacer de abogado del diablo un segundo. Hoy en día, los grandes modelos de lenguaje, o sea, no usan reglas lógicas simples de si pasa A, haz B. No, para nada. Evalúan miles de millones de parámetros usando redes neuronales y cálculos probabilísticos increíblemente complejos que generan resultados casi imposibles de predecir. Imitan la incertidumbre e incluso alucinan, como dicen los programadores. Entonces, ¿realmente se puede afirmar que la IA está excluida de este proceso cuántico solo por ser una máquina? Es una excelente pregunta. Y la diferencia radica en la arquitectura subyacente de la realidad física, no en el resultado visible. A ver, explícame eso. O sea, la IA moderna es probabilística y altamente compleja, sí, pero esa probabilidad se ejecuta sobre hardware clásico. Está construida sobre transistores de silicio que operan en estados binarios rígidos. Ceros y unos. Exactamente. En cada nanosegundo, un transistor específico es inequívocamente un 1 o un 0. No hay punto intermedio. El código de la IA simula la incertidumbre matemática con una fidelidad asombrosa, calculando matrices inmensas paso a paso. Pero la máquina en sí, la placa base, no existe en dos estados físicos contradictorios simultáneamente. Ah, claro, es una simulación.
Sí, según la teoría de Vedral, el cerebro humano encarna físicamente la superposición antes de decidir. Esa es la gran diferencia. La IA calcula la probabilidad de una decisión matemática, pero el cerebro biológico es la encarnación física de todas esas decisiones superpuestas al mismo tiempo. Entiendo. Es como la diferencia entre correr un simulador de vuelo perfecto en una computadora de escritorio y estar físicamente suspendido en el aire dentro de la cabina de un avión real. Exactamente. El cálculo matemático en la pantalla puede ser idéntico a los instrumentos reales del avión, pero el fenómeno físico que ocurre en el mundo real pertenece a otra categoría por completo. Muy bien dicho. Pero bueno, si se asume que la genialidad humana proviene de sostener estas ondas de superposición, surge un obstáculo biológico masivo, ¿no? Si los estados cuánticos son realmente la clave, el hardware humano presenta un defecto de diseño crítico. Sí, un defecto inmenso, conocido como el problema de la decoherencia térmica. Y ese es precisamente el gran cuello de botella evolutivo. La biología humana impone un límite severo. Porque somos cálidos. Claro, piensa que en los laboratorios de física cuántica, para lograr mantener partículas en estado de superposición sin que colapsen por la más mínima interacción con el ambiente, los científicos requieren cámaras de vacío extremo. Y temperaturas súper bajas, ¿no? Bajísimas, temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero el cerebro humano, por el contrario, es un entorno caliente, húmedo, lleno de agua en constante movimiento, proteínas plegándose por todos lados y tormentas eléctricas constantes. Un desastre para la física cuántica. Totalmente. Es un entorno caótico donde las moléculas chocan miles de millones de veces por segundo. Y claro, ese caos térmico actuaría como un detector constante. Todo ese calor y movimiento choca contra los supuestos estados cuánticos en la mente, obligando a las ideas a colapsar de forma casi inmediata. Ujú. O sea, el cerebro simplemente no permite mantener el estado de onda intuitivo el tiempo suficiente, lo cual limita drásticamente la profundidad de la exploración paralela y, pues en consecuencia, el potencial creativo. Así es. Y para intentar resolver cómo algo cuántico podría sobrevivir en ese entorno tan caótico, el material se apoya en la famosa, aunque debo decir bastante polémica, hipótesis del físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Ah, los microtúbulos. Sí, ellos propusieron que el procesamiento cuántico no ocurre en la red neuronal a gran escala, sino a un nivel subcelular, dentro de unas estructuras microscópicas llamadas microtúbulos, que son básicamente los que forman el citoesqueleto de las neuronas. Ya. La teoría sugiere que estos microtúbulos podrían actuar como diminutas cámaras de aislamiento, como termos, por así decirlo, protegiendo los frágiles estados cuánticos del calor y el ruido ambiental del cerebro. Aunque, a ver, hay que hacer una pausa muy rigurosa aquí. Esto sigue siendo el territorio de la frontera teórica súper especulativa. Sí, es importante aclarar eso. O sea, no hay un consenso absoluto en la biología sobre si los microtúbulos realmente logran ese aislamiento perfecto. Pero bueno, si se toma esta arquitectura cuántica del cerebro como cierta por un momento, la propuesta tecnológica de Vedral para superar nuestros límites biológicos entra de lleno en la ciencia ficción dura. Sí, es una propuesta que redefine por completo el concepto de mejora humana. Vedral sugiere que, en lugar de aceptar pasivamente los límites del colapso prematuro del cerebro, en el futuro cercano se podrían desarrollar e implantar interfaces o chips cuánticos. Implantados en el cerebro. Directamente conectados a esta red de microtúbulos neurológicos. Y ojo, la función de este hardware no sería descargar información de Internet a la mente, tipo Matrix. Claro, no es para buscar cosas en Google mentalmente. No. Su función mecánica sería amortiguar el ruido térmico y electromagnético del cerebro, actuando como un escudo estabilizador. ¡Wow! Un sistema de enfriamiento o aislamiento artificial para el pensamiento mismo. Exacto. Para explicar la física de lo que este chip haría, bueno, imaginemos que la mente en estado de superposición es como una moneda girando rápidamente sobre una mesa. Ok, me gusta esa imagen. Mientras gira a toda velocidad, no es cara ni cruz. Es un borrón que representa ambas opciones simultáneamente.
En un cerebro normal biológico, la fricción de la mesa, que representaría el calor y el ruido biológico que mencionabas, hace que la moneda pierda energía súper rápido y caiga de un lado, colapsando la decisión en cara o cruz. Ujú. Lo que haría este chip cuántico sería eliminar esa fricción. Inyectaría estabilidad para que la moneda continúe girando casi indefinidamente. Mantendría al amante en un estado de onda creativa profunda durante mucho más tiempo del que la evolución permite de forma natural. Y este concepto se contrasta de forma muy interesante con ideas clásicas sobre la alteración de la percepción humana. ¿Cómo cuáles? Piensa en el famoso libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Él describió la expansión de la conciencia a través de sustancias psicodélicas, ¿verdad? Sí, alterando la química cerebral. Exacto. Pero la visión de Vedral es diametralmente opuesta a eso. Aquí no se trata de un torrente incontrolable de neurotransmisores fluyendo por el cerebro, sino de una intervención tecnológica de precisión paramétrica absoluta. O sea, cero viajes psicodélicos al azar. Nada de azar. Se trataría de sintonizar las frecuencias exactas del colapso de la función de onda para alterar mecánicamente cómo se percibe y cómo se procesa la realidad material. Pero, a ver, aquí me surge una duda mecanicista que creo que es crucial sobre esto de mantener la moneda girando. Dime. En las fuentes se utiliza el ejemplo de decidir remodelar una habitación de la casa. Ajá, ¿el color de la pared? Sí, la mente entra en superposición para elegir el color. Y colapsa en la decisión general de que la pared será azul, por ejemplo. Bien. Luego, entra en una nueva superposición masiva para elegir el tono exacto, si va a ser azul cobalto, azul marino o azul celeste. Pero, si este hipotético chip cuántico suprime la fricción y mantiene la superposición activa, evitando el colapso neurológico de la decisión, ¿Sí? y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no resultaría esto en una parálisis absoluta? O sea, ¿no se quedaría la mente estancada eternamente viendo infinitos tonos de azul rebotando en el subconsciente, incapaz de tomar la acción física de, no sé, ir a la tienda a comprar la pintura? ¿Jamás? Claro, el riesgo de la parálisis por análisis llevada a un extremo neurológico cuántico. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la respuesta técnica a ese problema es que cualquier tecnología de interfaz cuántica biológica requeriría mecanismos de control direccional exquisitamente calibrados. Ah, o sea que habría un interruptor. Algo así. El objetivo del dispositivo no sería erradicar el colapso de la onda de forma permanente. Eso sería letal, ya que el colapso es el requisito físico indispensable para ejecutar cualquier acción motora o verbal en el espacio-tiempo. Para mover la mano necesitas colapsar la idea. Exacto. El propósito real del chip sería simplemente retrasar el colapso a voluntad, o sea, permitir que esa fase de incubación paralela opere hasta descubrir patrones de información de una complejidad que sería inalcanzable para un cerebro estándar. Ya entiendo. Y solo entonces, mediante un comando consciente, permitir que el entorno actúe y colapse la onda hacia la decisión óptima. Wow. Sería como tener el control maestro sobre el propio mecanismo de la realidad subjetiva, ¿no? Así es. Retrasar la observación el tiempo suficiente para descubrir verdades ocultas. Y según Vedral, llevar esto al límite no se trata solo de elegir mejor el tono de azul de una pared de la sala, ni de, digamos, resolver fórmulas matemáticas un poco más rápido que antes. No es solo una mejora cuantitativa. No, para nada. Él advierte que estaríamos frente a un salto evolutivo cualitativo, redefiniendo por completo la condición humana en sí misma. Un salto que expandiría los horizontes de la percepción fenoménica de maneras que ni imaginamos. El argumento de Vedral es que nuestro cerebro actual ha evolucionado para colapsar ondas de una manera muy, muy específica. Ajá. Una manera que era útil para la supervivencia básica en la sabana africana, huyendo de depredadores, pero que es inútil para percibir la totalidad de cómo funciona el universo. O sea, ¿estaríamos hablando de adquirir la capacidad física real, de acceder a dominios de la realidad y dimensiones de información que hoy son completamente indetectables para el hardware biológico normal? Exactamente. Es como, así como el ojo humano solo puede percibir una minúscula fracción del espectro electromagnético, ¿no? Siendo ciegos a la luz ultravioleta o infrarroja, la mente ordinaria podría ser totalmente ciega a arquitecturas enteras del universo. Esa es la premisa. Y la comparación evolutiva que se plantea en las fuentes es contundente. Una entidad humana, con su cognición cuántica extendida tecnológicamente por estos chips, podría llegar a estar tan cognitivamente distanciada de la humanidad actual como nosotros lo estamos hoy respecto a un simio primitivo.
¿Es abrumador? En términos prácticos, se trataría de la especiación tecnológica, el nacimiento de una nueva especie. Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general, creo que es fundamental hacer una pausa y calibrar un poco el estatus epistémico de toda esta conversación. Sí, por favor, bajemos un poco a la tierra. Es imperativo trazar una línea brillante entre lo que es consenso científico y lo que es exploración teórica. Porque, por un lado, la base física es innegable. La mecánica cuántica funciona, el entrelazamiento es real y las partículas elementales experimentan superposición. Los fundamentos detrás del experimento de la doble rendija han sido validados matemáticamente durante 100 años. Eso es ciencia dura y comprobada. Exacto. Pero por otro lado, la extrapolación de que estas leyes subatómicas son el motor directo de la psicología y la conciencia humana, o la idea de que los microtúbulos operan literalmente como computadoras cuánticas orgánicas, sigue siendo un postulado altamente hipotético. Claro. Es un puente especulativo brillante entre la neurobiología y la física teórica cuántica, sí, pero no es una ley médica comprobada hoy en día. Y me parece que mantener esa distinción crítica es esencial. Las teorías son fascinantes, nos abren la mente, pero no deben confundirse con hechos anatómicos ya confirmados. Así es. Sin embargo, incluso con ese escepticismo saludable por delante, creo que el mero ejercicio intelectual de analizar la cognición desde esta lente cuántica nos fuerza a replantear dogmas súper profundos sobre el funcionamiento de la propia identidad y el origen de las ideas. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a mirar la maquinaria interna del pensamiento, no como un algoritmo rígido de unos y ceros, sino como un ecosistema de probabilidades danzantes. Y ya sea que los microtúbulos terminen siendo la clave o no, el marco conceptual de Vedral desafía la forma en que el mundo moderno exige respuestas inmediatas y lineales a problemas hipercomplejos. Claro, sintetizando el impacto filosófico de todo este análisis, la conclusión verdadera transforma la perspectiva diaria de la existencia. O sea, entender teóricamente que la realidad, tal y como se experimenta de forma consciente cada segundo, no es la verdad completa. No, solo es una versión. Es un producto final altamente filtrado, editado y colapsado. Y creo que eso otorga una nueva apreciación por el abismo misterioso de la propia mente. Saber que la percepción consciente es solo el último fotograma de una película inmensa que se reproduce en la oscuridad del subconsciente es, un argumento contundente para tener mucha más paciencia con los procesos creativos. Completamente. Sugiere que cuando la mente divaga, cuando uno parece estar perdiendo el tiempo soñando despierto, en realidad no está fallando. Quizás está haciendo el trabajo más crucial de todos, mantenerse en estado de superposición cuántica, forjando conexiones improbables, lejos de, la tiranía sofocante del pensamiento lógico y enfocado. Es, en el fondo, un alegato científico para valorar la fase de la incertidumbre, respetar la incubación invisible de las ideas, en lugar de forzar constantemente un colapso prematuro mediante la observación y el estrés analítico que vivimos todos los días. Totalmente. Y eso, fíjate, deja sobre la mesa una última idea provocadora para la reflexión. A ver. Basándonos en la arquitectura de ese navegador masivo de pestañas ocultas que mencionamos, si se asume que cada paso, cada decisión ejecutada en el mundo físico, es simplemente el colapso de múltiples posibilidades cuánticas latentes en la red neuronal, Ajá. ¿qué sucede con los restos matemáticos de ese proceso? O sea, ¿qué ocurre con la energía de todas esas otras ideas brillantes? Todos esos destellos de genio, decisiones alternativas y caminos paralelos que estuvieron activos en el subconsciente, pero que finalmente nunca lograron colapsar hacia la superficie de la mente consciente. Wow. ¿Se desvanecen simplemente en la fricción térmica del cerebro para no existir jamás? ¿O acaso existe, una versión incorpórea de nuestra propia creatividad, que queda atrapada para siempre, flotando como un fantasma en las matemáticas cuánticas no resueltas de nuestro propio tejido neuronal? Es un concepto con implicaciones abismales. Es una interrogante monumental, la verdad. Abre todo un debate sobre la conservación de la información cuántica y el destino de esos universos de pensamientos que jamás fueron vividos. Así es. Y con esa profundidad inexplorada, llegamos al final de este recorrido. Ha sido un descenso vertiginoso, desde las partículas subatómicas hasta los misterios más íntimos de la arquitectura cognitiva.
A todos los que han acompañado este análisis a fondo, la invitación final es a seguir explorando los límites borrosos de la percepción y, sobre todo, a cuestionar constantemente la naturaleza de la realidad detrás de cada pensamiento. Hasta la próxima exploración.